Comunicación formal contra comunicación informal. ¿Cuál es la diferencia? Al integrar a jóvenes a la vida profesional, es frecuente encontrar que usan el mismo tipo de comunicación en prácticamente todas las situaciones comunicativas que enfrentan. Sin embargo, una de las habilidades básicas de la comunicación es ajustar el registro de la lengua a una circunstancia específica. Pero, ¿qué es eso? El registro de la lengua o registro lingüístico es la capacidad de adaptar nuestro mensaje a la situación particular en la que nos encontramos. Para lograrlo, debemos tomar en cuenta el contexto, es decir, el lugar y momento en el que se da la comunicación, el receptor o la persona que recibirá ese mensaje, así como su intención y contenido. Hay 3 registros de la lengua: el vulgar, el coloquial y el formal. El registro vulgar se asocia a personas que tienen poca instrucción o habilidades de comunicación reducidas que los llevan a cometer errores o a hacer un uso inadecuado de ciertas expresiones, lo que restringe sus posibilidades comunicativas. Por otro lado, el registro coloquial o informal se usa en contextos informales o familiares en el que las conversaciones son más bien naturales, espontáneas y de corte relajado. Finalmente, se encuentra el registro formal o elaborado, el cual se utiliza en contextos formales, entre personas que no se conocen o entre aquellas que comparten un vínculo de autoridad, laboral o profesional. Hacer los cambios y ajustes de registro en nuestra comunicación oral o escrita es una habilidad que puede demostrar qué tan competentes somos en el uso del lenguaje, además de permitir que nuestros objetivos de comunicación se cumplan con eficiencia. Sin embargo, es muy frecuente que manejemos un registro coloquial en prácticamente todas nuestras situaciones de comunicación, y por ello es importante apegarse a las necesidades específicas del mensaje con el fin de que sea recibido con más apertura. Pero, ¿qué podemos hacer? Para decidir el registro necesario, debemos hacernos algunas preguntas. ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Qué tipo de relación tengo con esa persona? ¿Qué intención tengo al enviar el mensaje? ¿Y qué quiero obtener como resultado de ese mensaje? De este modo podremos decidir con mayor facilidad qué registro elegir, pero para tener más claras las diferencias entre un registro y otro, vamos a comparar algunas de sus características. El registro formal es fluido, de contenido amplio y lleva un orden y estructura, mientras que el registro informal es poco fluido debido a las interrupciones, es escaso en contenidos y muestra cierto desorden en su estructura. El registro formal usa una variedad de recursos léxicos y un vocabulario amplio y adecuado, mientras que el registro informal cae en la repetición de palabras, muletillas o simplemente evidencia cierta pobreza en el lenguaje. En cuanto a la construcción de las frases, el registro formal es preciso, ordenado y, sobre todo, hace uso de nexos gramaticales o conectores que permiten hilar las ideas entre sí. En el registro informal hay demasiada sencillez en la estructura, se omiten los elementos de conexión y se cree que las relaciones entre ideas se sobreentienden, cuando no necesariamente es así. Como ves, hay diferencias importantes entre la comunicación formal e informal, lo cual no quiere decir que una sea mejor o peor. En realidad, se trata de elegir de manera consciente cuál de los registros es más adecuado a la situación en la que nos encontramos y al resultado esperado del mensaje que mandamos. Ampliar nuestros recursos de comunicación, empezando por nuestro vocabulario, es lo que nos permitirá hacer estos ajustes de la manera más adecuada, y eso nos llevará a comunicaciones más exitosas.